Entonces, ustedes saben que tenemos solamente una hora, más o menos. Así que, y esto extiende bastante, así que voy a tratar de hacer una síntesis para que también alcancemos a conversar. Yo creo que nos sirve mucho el hecho de haber dejado todo lo que, de alguna forma, todo lo que vimos, porque al final dejamos todos en el simbolismo, ¿no? Y nos faltó el simbolismo francés, con Baudelaire y todo eso, digamos, en el semestre pasado, y nos faltó el tema de Pushkin, de alguna manera, que voy a tratar de agarrarlo también ahora, ¿ya? Bueno, lo primero es que para entender la literatura rusa hay que entender la historia, la política, la cultura en general, que en el fondo es quizás una de las culturas que deviene mucho de la mezcla, ¿no? Pero una mezcla entre oriental y occidental, entonces eso lo hace muy complicado y además luchas sangrientas, intestinas, no es solamente la revolución de 1905, que lo vamos a ver, y la revolución de 1917, sino que es todo un recorrido de cuestiones autocráticas, autoritarias, imperialistas, en donde un zar era mucho más libertario que otro, y eso va marcando también la literatura. Creo que es muy interesante y ustedes lo van a poder ver que lo que ya nosotros vimos en Tolstoy, ¿no? Con Turgenev, con Gogol, con Dostoyevsky, eh, eso es lo que nosotros reconocemos como la literatura rusa, ¿no? La edad como de oro, ¿no? Pero la verdad es que no es solo eso la literatura rusa, y eso es lo interesante también. O sea, hay ciertos matices de la literatura que dejó a algunos olvidados, que dejó a algunos discriminados y impidió también que sobre todo la teoría literaria que vamos a ver hoy día, los grandes teóricos, ¿no? Los primeros teóricos realmente de la teoría crítica, literaria y artística, no nos llegaran. Nosotros tenemos más o menos una recepción de ellos de hace unos 20, 30 años, por las traducciones, porque de alguna manera se aísla doblemente a la Unión Soviética después de todo este tema del realismo socialista. Y, y bueno, vamos a ver también que la literatura rusa no se entiende si no hay una relación, ¿no? Si no lo puedo relacionar con lo que es todo el proceso revolucionario, pero también los procesos de autoritarismo, ¿no? Y de imperialismo ahí digamos, siempre, digamos, dando vueltas. Entonces, lo primero que hay que ver es que es una laguna estructural de las universidades y en el proceso de nuestra formación. Es decir, a mí, por ejemplo, no me pasaron el formalismo ruso en las universidades. Por lo tanto, lo- los, eh, las personas que de alguna manera teníamos que recibirlo, ¿no? Como para poder enseñarlo y transmitirlo, eso no pasó, ni siquiera en los yetos de la Católica, ni en la Chile, ni en nada, yo he ido consultando. Y ese es un trabajo que hemos tenido que hacer después, los mismos traductores también lo han hecho a nivel europeo, para poder rescatar todo este formalismo ruso. Tuvo una fama muy negativa y ahora lo vamos a ver más o menos por qué. Bueno, lo primero entonces es que ante una situación autocrática, ante un autoritarismo del imperialismo, del zarismo y todo este problema que hubo en Rusia, surge lo que se llama la Edad de Plata. Necesito explicar la Edad de Plata para poder llegar a la teoría literaria. La Edad de Plata rusa es algo que no vimos la vez anterior, pero que termina en lo que nosotros vimos. Termina el realismo, entre comillas, ¿no? Y pasa a una edad de plata que, bueno, nosotros vamos a ver, está Pushkin, ¿no? Con el romanticismo. ¿Y por qué? Porque no son los grandes temas ya en relación a las novelas como nosotros lo vimos, sino que baja al tema de la poesía. La poesía en la literatura, bueno, dicen que la literatura rusa es el alma, ¿no? De del pueblo, de alguna forma.
El poeta es un héroe nacional, el poeta llenaba estadios, entonces de alguna manera es un hombre que puede influir realmente a finales del 19. Y eso lo prueba Pushkin, porque Pushkin lo que hace es hablar de cosas cotidianas, es de todo lo complejo que había preparado, por ejemplo, Dostoyevsky, Tolstoy, esas grandes novelas que nadie iba de alguna manera en un momento a leer, él lo baja y puede generar poemas simples, claros, emocionales, ¿no? Y que generan el gran romanticismo ruso. Ese romanticismo ruso no es igual que el romanticismo que nosotros vimos en Alemania, en Inglaterra. Este romanticismo es popular, cree en la genialidad, cree en el autor, pero es popular. ¿Por qué? Porque habla de una manera cotidiana, con palabras claras, ¿no? Y entonces ese héroe nacional es lo que de alguna manera le va a servir al proceso revolucionario, sobre todo el de 1917, y también al realismo, ¿no? Porque de alguna manera necesita una épica la revolución, necesita la tradición. Sin embargo, nosotros tenemos otra cosa que no le sirve mucho al proceso revolucionario y es lo que de alguna manera nosotros tenemos que poner en conflicto. Pero antes de eso, la Edad de Plata deja de lado a dos grandes poetas como es Marina Estedbatella. Es una forma tan difícil de escribir y también de pronunciar, ¿no? Lo voy a ir escribiendo aquí para que sea rápido. Porque a veces solamente por no escribirlo no lo encuentro. Pero ella ha sido rescatada en el último tiempo, ha sido también por la traducción, es muy difícil de traducir. Y no tiene prácticamente ninguna escuela. Generalmente las mujeres son inclasificables, ese es el tema. Y tampoco entra en ninguna escuela. Entonces, al final, lo que hace el crítico es no ahí, ¿no? Esa es Marina Esther. Es pasarla por como no asimilarla y de alguna manera olvidarla. Y la otra es anterior y a ella le gusta esta, ¿no? Que es Ana Akhmatova. Bien, eso con Pushkin van generando una poesía, por decir así, cotidiana, estas dos más esencialistas, más puristas, ¿no? Más clara para lo popular y muy emocional, ¿no? Muy emocional. A pesar de que no es solamente el romanticismo en ella, el Pushkin había dejado la vara muy alta en lo que es el héroe romántico. Sin embargo, en los últimos años también estas escritoras se van a ir rescatando porque generan esa mezcla profunda, ¿no? Entre tradición y también ruptura, que ya no se sabe cómo es inclasificable y por eso es bueno también, porque no lo puedo poner en un departamento estanco. Bueno, esta edad de plata tiene dos vertientes y ahí nos va a servir todo el siglo XIX. El simbolismo, que es el simbolismo francés, ¿no? Y el simbolismo francés es muy importante porque ahí está Bloch, después ustedes lo buscamos y yo también lo mando, ¿no? Estaba revisándolo un poco. Alexander Bloch, que es en el fondo el ídolo de las masas, el amor del pueblo, ¿no? De alguna manera el sucesor de Pushkin y de alguna manera la construcción, ¿no? Del verso ya más preciso, ya más apostando a esta influencia. Porque a todo esto Rusia se había planteado como siempre entre los zares más progresistas y los zares más autoritarios y lo habían mantenido muy aislada de Europa, ¿no? Entonces cuando los zares como Alejandro III, ahí hablan, ¿no? Nicolás II, tratan de abrir, mueren, los matan, los asesinan. Entonces la construcción de Rusia en el siglo XIX tenemos un fuerte simbolismo francés que se va a dar la vuelta. Piensen ustedes que Voltaire estuvo en la casa de Catalina y él estuvo en San Petersburgo, o sea, Voltaire llegó ahí y fue hospedado, recibió de alguna manera la enciclopedia y el tema de la Revolución Francesa,
pero en el fondo Rusia siempre con mucho miedo, ¿no? Entonces se cerraba nuevamente y se abría. Y en ese cerrar y abrirse, por eso quiero que vean todo el siglo XIX, en ese cerrar y abrirse, los romanos, ¿qué es lo que hacen? Cuando se cierran, ¿no? Cuando se cierran, entonces matan, asesinan a la gente, la recluyen y la mandan a los círculos polar, al círculo polar, ¿no? Lo mandan a Siberia, etcétera. También hubo casas para escritores que estaban relegados, ¿no? O sea, aquí hay todas las formas posibles. Y después, ¿qué es lo que hace? Cuando vienen los más progres, los áreas más progresistas, abren el espacio. ¿Y qué es lo que va a entrar? El simbolismo francés, ¿no? Se va a dar vuelta a la Revolución Francesa. ¿Y quién más? El futurismo, con Marinetti. Marinetti llega en 1910 dos veces a Rusia y puede entonces de alguna forma influir. ¿Y qué pasa con el futurismo? El futurismo cree en la máquina, en los descubrimientos, en el movimiento y sobre todo también en lo fónico, ¿no? Entonces, pero uno podría decir, pero ¿de dónde los rusos iban a sacar toda la construcción fónica en donde los rusos crean el concepto de fonema? ¿Por qué los rusos? Porque los rusos tienen algo súper cuático. Siempre van a generar un estudio lingüístico, siempre van a apoyar un estudio lingüístico. Y ya a finales del 19 ellos ya tenían escuelas. Los antecedentes del Círculo de Praga son la escuela de Kazán, ¿no? Y va a generar la escuela de Moscú, el Círculo de Praga, los lingüistas. Esos lingüistas son muy importantes, pero no son suficientes. Entonces, el proceso revolucionario, algunos dicen que primero fue la revolución artística y después la revolución política, pero otros analistas dicen que van en paralelo. Yo con todo lo que revisé, yo creo que pienso que van en paralelo, que ya en 1905 estaba planteado ya la revolución política, pero además la revolución literaria, la revolución ya artística. Ya piensen ustedes que Lenin llama a los poetas a unirse con la industria, ¿no? Prácticamente cultural, con lo técnico, para generar afiches, para generar propaganda. Sin embargo, él dice que no entiende mucho la poesía, ¿no? Que no la entiende. Pero resulta que después de todos los análisis que uno hace, los revolucionarios rusos, los políticos, ¿no? Son mucho más ilustrados incluso que los franceses. Lenin, Trotsky, ¿no? Toda el Pleyanov, que es como el inicial, ¿no? De todo, son los creadores de lo que se llama la cultura popular, la cultura obrera, la cultura proletaria también, ¿no? Son los creadores de lo que de alguna manera después va a generar el realismo socialista, ¿no? Entonces piensen que nosotros tenemos muy poco tiempo porque estamos a finales del siglo XIX y Stalin llega el 29 y con eso vamos mal. Porque cuando Stalin llega toda la visión que nosotros también vimos en los franceses. Vimos una función pedagógica, didáctica de la literatura. ¿Me entienden? Cuando llega la función pedagógica y didáctica de la literatura, pasa lo que nosotros vimos en el Cándido. La literatura se vuelve moralidad. Porque uno podría decir que los revolucionarios no tenían Dios, pero los revolucionarios tenían patria, tenían Estado, tenían familias, las instituciones más conservadoras que tenemos. Y obviamente ellos tenían esa parte y la tenían que defender de alguna manera. Por eso que hay que tratar de explicarlo. Bueno, ¿qué pasa con eso? Pasa que yo tengo la edad de plátano y tengo también todos los acmeístas que se llama también, que son esa poesía esencialista, esa poesía clara, que a veces pienso que es como la Elvira Sastre ahora, ¿no? La poesía clara, la que se me viene, claro que guardando las distancias, porque es lo que hizo Juan Ramón Jiménez en Los Españoles, lo vamos a ver, ¿no? Porque se nos quedó un poco abajo, afuera. Pero esa poesía pura, ¿no? Es la poesía pura. Baja la poesía y son los famosos acmeístas, la claridad, ¿no? Esta cosa original, que de alguna manera quiere solamente apelar a este tema de la depuración del lenguaje. Esa se va olvidando, pero no afecta al proceso revolucionario,
puede ir desarrollándose. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Como que igual la van olvidando, le van echando como un poco de tierra, ¿no? A esta situación, ¿no? Sin embargo, la poesía pura no le hace mal a nadie, ¿no? Porque yo puedo ponerla en una situación política de izquierda, pero también la puedo poner en un fascismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esas corrientes van coincidiendo. Pero aquí pasa algo que es un antes y un después. ¿Qué es lo que yo tengo para atrás del siglo XIX y que nosotros lo vimos? Yo tengo una crítica basada en un proceso interior, por decirlo así. O sea, yo tengo una crítica basada, o sea, al revés, tengo una crítica basada en el exterior. Por ejemplo, la vida del autor, la genialidad del autor, el contexto social, el contexto político, ¿no? Entonces yo tengo una crítica muy relacionada con la sociología después, ¿no? Con los procesos sociológicos, con el... Entonces, de alguna manera, yo tengo una crítica que está muy basada también, por otro lado, en las emociones, cómo yo percibo la obra. Entonces, de ahí nosotros tendremos, bueno, va a depender de cómo yo interpreto la obra, o sea, todas las interpretaciones son posibles, todo vale, ¿no? Yo tengo dos críticas que los rusos abolieron, y yo creo que ese es el proceso revolucionario realmente. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que la crítica, cuando yo me acerco a un texto literario, y sobre todo la poesía, ¿por qué? Porque ellos veían para atrás y tenían novelas, ¿no? Tenían principalmente novelas. El último había sido Pushkin con el romanticismo, y estas que les hablo que son más esencialistas y qué sé yo. Sin embargo, el alma rusa tiene un amor a la literatura rusa, pero sobre todo a su poesía. Los rusos apuestan mucho a esa poesía, ¿no? Y saben que son ídolos de masas, el poeta, que ya se ha transformado en un ídolo de masa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Agarra, junto a eso surgen los críticos. Y yo creo que eso es un antes y un después. Porque todos los Oski, como dicen los críticos, Slobodsky, Mukarovsky, Eichenbaum, les voy a mandar de cada uno de ellos. Y todo lo que tiene que ver, Tianano, todo lo que la teoría literaria pudo producir en 100 años o hasta 90 años, por ejemplo, pienso yo cuando empecé a estudiar, todo estaba pensado. Y tuvieron solamente de finales del 19 hasta que llegue Stalin, creo que tienen 20, 30 años para hacerlo todo. Y en ese campo, los tipos entran a ser bolcheviques, la mayoría de ellos, entran a la revolución. Slobodsky es parte del ejército rojo de Trotsky. O sea, no estamos hablando de gente que no está luchando, que no está peleando, ¿no? Que está de su escritorio. ¿Me entienden? Entonces, que ya habían también todos los teóricos de la literatura rusa, en este caso estos 5 o 6, se la juegan por algo súper loco. Ya sabemos lo que tenemos. Bueno, dicen, no, el arte es artificio. Entonces, como que dicen, no, esto es un mecanismo. Esto funciona de una cierta forma y no tiene que ver con la vida del autor, ni tampoco tiene que ver con la sociología. Eso le generó muy mala fama al formalismo, pero si uno lo investiga y lo investiga bien, se va a dar cuenta que Loboski nunca dijo la construcción o el tema formal, nunca dijo esta teoría crítica que no había que tomar en cuenta la política, la sociología, la psicología, etcétera, la biografía del autor. Al contrario, muchos de ellos construyeron lo que se llaman las series, y es algo con lo que yo trabajo, que los profes no están ni ahí. Series literarias, series sociológicas, series políticas, ¿no? Eso a nosotros tampoco se nos pasa, como una herramienta fuerte como para trabajar. A nosotros se nos hizo creer que el formalismo ruso era prácticamente el estructuralismo francés, el de 60. Y resulta que hay una diferencia abismante porque el estructuralismo francés del 60 solamente se basa en el análisis lingüístico, que la lengua es el sistema, ¿no? Y es totalmente autárquico.
Y entonces nos hacen creer que el formalismo ruso no lo pasan en las universidades y nos hacen creer que nosotros tenemos el estructuralismo ruso en nuestra forma de acercarnos. ¿Y qué pasó con el estructuralismo? Que ahí ustedes, los que están en la, qué bueno que apareciste, que los que están en el área, ¿no? Saben perfectamente. Nosotros terminamos con Gray más, viendo los actantes, haciendo análisis estructuralista súper fuerte, pero nadie no, disculpen, se me apegó a la ampolla, pero nadie nos habló de este formalismo ruso que ya en el 20 estaba creado y que no llega, no llega, no llega a Latinoamérica y está solamente llegando hace 20, 30 años. Bueno, el Loboski entonces habla de literatura y cine, habla del arte como artificio y habla algo que molesta mucho, que es una crítica inmanente, no trascendente. Y con eso, ¿qué es lo que hace? Dice, a ver, la poesía es un mecanismo, un artificio, y de alguna manera no es símbolo, y ahí se oponen los formalistas rusos al simbolismo francés. No es solo símbolo, porque uno puede usarlo como una herramienta. No es solo emociones, o sea que está de alguna manera abogando por una crítica, entre comillas, más científica. Por eso que aquí nace la teoría crítica literaria, ¿no? Porque es la primera vez que se reflexiona y se la vuelve como un material de reflexión para poder decir, bueno, entonces la pregunta que se hace Loboski y estos tipos, ¿qué hace que una persona que grite un refrán en un mercado o en una feria, con metáforas, ¿no? Eh, se diferencie de lo que es un texto poético? Porque si son lo mismo, entonces no tenemos problema. Tenemos solamente un lenguaje cotidiano, el que usamos nosotros. Pero ¿qué hace que yo ocupando metáforas en el mercado y en un texto poético hace que esto sea lo que se llamó la literariedad, la singularidad, que hace que este texto sea literario? Esa pregunta es fundamental, porque después va a pasar con Sartre en qué es la literatura, en donde también él quiera definir, y muchos dicen qué es la literatura. Yo creo que todo el mundo dice que es muy difícil de definir la literatura y de hecho no hay cómo enseñarla. Yo siempre digo eso, que no hay cómo enseñarla y tampoco cómo definirla, ¿no? Entonces es muy difícil porque solamente damos ciertas pistas y los que dieron pistas son estos, po. O sea, ¿qué es lo que hace que algo sea literario? Y ahí estamos con el problema, porque ellos se dan cuenta que hay metáfora, que hay en el refrán del mercado y acá hay metáfora, hay, digamos, todas las figuras literarias, pero yo no puedo caer solamente en las figuras literarias, sino que tengo que ir a la composición, al cómo. La naturaleza entonces tiene el qué, la cultura tiene el para qué. ¿Quién? ¿Cómo se compone? Por eso que Sartre dirá el qué, el cómo y el contra. O sea, lo vamos a ver después. Pero los rusos ya habían establecido que es importante la composición. Por eso, yo tengo todos los ingredientes para armar una torta, siempre yo digo, pero eso no me da seguridad que la arme. Tengo todos los ingredientes, pero no tengo cómo componer la torta. ¿Me entienden? Todos tenemos los ingredientes, podemos tener los ingredientes de una torta, y sobre todo porque está muy cerca, porque está el lenguaje. Pero ¿quién compone esto y cómo lo compone? ¿Me entienden? Entonces, todos esos mecanismos, de alguna manera, y toda esta construcción, esta reflexión, lo va llevando adelante estos teóricos rusos. Y, por ejemplo, también viene Mukarovsky y se da cuenta, ¿no?, que hay una estética del fragmento. Eso es también revolucionario, porque eso va a llegar hasta, o sea, bueno, pasando por Benjamin y todo, hasta Deleuze, hasta entre comillas, los postestructuralistas o postmodernistas, como quieran de alguna manera, lo vamos a ver. eh, Todos sabemos que estamos parados en un fragmento y los rusos ya establecieron que había una estética del fragmento, que se trabaja con el desecho, que se trabaja con
un pedazo nomás de las cosas. Entonces, ¿cómo yo puedo componer esos pedacitos para poder generar este puzzle? Y ahí va a estar el kit de las cosas, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo tengo que, esa pregunta, ¿no? De la literariedad es la pregunta de la modernidad. ¿Por qué? Porque de alguna forma también ese mecanismo para convertirse en literario tiene que tener algo que a mí me encanta y es lo que yo creo, y yo creo que debieron haberlo pasado en las universidades porque no salimos, hay generaciones y generaciones que no creen en esto, y esto a mí me parece peligroso, y es el extrañamiento. ¿Cómo la percepción normal se altera y se subvierte con cuando los sentidos, de alguna manera, la percepción, el efecto estético, porque al final este texto se piensa, ¿no? Con efecto estético, cómo yo puedo sorprender y puedo perturbar al lector. Esto es un adelanto, porque después la teoría de la recepción del 60, ahí que va a entrar fuerte el lector, esto ya estaba pensado. Entonces, si no hubieran podido hacer el cruce o el puente, hubiera sido mucho más fácil para nosotros poder saltarnos el estructuralismo. Porque si ustedes se dan cuenta, esto impide, ¿no? La percepción impide que yo haga solamente un análisis lingüístico. Pero aquí hubo una planificación política de las universidades para nosotros, de alguna manera, deslavar el lenguaje o la complejidad literaria y transformar todo en un texto lingüístico. Y eso es una cosa que nosotros tenemos y de alguna manera en los estudios y todo van a tener que dar cuenta de esto. Bueno, en este caso, si yo tengo la literariedad y tengo el extrañamiento, lo que se llama la ostranenie rusa, ¿no? El extrañamiento, y de hecho en Loboski todos decían, y Mayakovsky, qué sé yo, ahí lo vamos a ver, escribía un poema y, ¿no? Y lo dejaba reposar para generar un distanciamiento, porque todos sabemos que nosotros somos, que el autor es el primer crítico, el primer lector. Entonces, muchos autores no hacen de crítico, ¿no? Tienen que dejarlo reposar y generar un distanciamiento. ¿Para qué? Para que no sea solamente emocional, para que no sea solamente símbolo, para que ese distanciamiento a mí me permita componer y reajustar, ¿no? Y corregir. Como un borrador siempre, porque seguro va a haber distintos descalces, pero de alguna forma para generar ese efecto estético. Entonces, obviamente esa situación, si era eficaz, abría el campo de la crítica. Entonces los rusos lo que hacen es abrir el campo de la crítica y decir, la crítica está aquí, la poesía, la novela, ¿no? Y está también en paralelo a la revolución política. Entonces lo tienen todo como para ir avanzando en conjunto. Ahora, tienen algo terrible, sí, que el extrañamiento, esta cosa de la literariedad, apela, ¿no? Al individuo y a su libertad. Y resulta que yo tengo una revolución que por la situación en que está también, aunque son políticos ilustrados, y el Trotsky lo dijo en Literatura y Revolución, ¿no? Con la inmediatez y con la sangre que corre también del 18 al 20, principalmente, ¿no? Esa cuestión sangrienta que también lo vimos en la Revolución Francesa, ¿no? Tienen un problema que tienen que programar, ¿no? El artista lo tienen que de alguna manera meter o establecer dentro de este programa revolucionario, dentro de esta situación. Entonces, ¿cómo yo meto a alguien que está luchando por la libertad, que está, de alguna manera, quiere hacer lo que él quiere, ¿no? Ese es el gran problema de las revoluciones, ¿no? ¿Cómo yo meto a este sujeto? ¿Por qué? Porque yo lo voy a acusar de burgués, lo voy a acusar de individualismo, y el tipo me va a salir con la libertad, con el individuo, ¿no? En que el arte es la libertad de la libertad, ¿no? Entonces, los dos conceptos
entraron muy en conflicto con el proceso revolucionario, pero no solamente con el proceso revolucionario, sino que cuando llega Stalin. Stalin del 29 al 53 establece un programa en donde es importante que el artista se vuelva, ¿no? Se vuelva como parte de esa revolución y sea pro- un propagandista también. Y en eso Mayakovsky, que yo le he hablado harto en algún momento de ello y se puede sustentar con sus poemas, ustedes los pueden ir viendo, se transforma en esa lengua de la revolución. Y también nosotros veíamos cómo al transformarse como parte de esta revolución propagandística, ¿no? De alguna forma también mata su lengua y se suicida. Aquí muchos se suicidan. Muchos son olvidados, la Marina Estepatella se suicida, su esposo pertenecía a la KGB o era espía, no sabemos si lo inventan o no eso, yo revisé y después los tipos decían que sí, se llevan a su hija, ella queda en una pensión de escritores junto con Pasternak, con Boris Pasternak, el doctor Chivago. Los procesos revolucionarios generan casos Pasternak, así como el caso Padilla en Cuba, el caso de Pasternak, el caso de Brodsky, el caso de gente que fue perseguida o colocada o impedida de recibir, por ejemplo, Pasternak el Premio Nobel de Literatura, por ejemplo, ¿no? Y lo mandan a lugares no muy alejados en donde hay pensiones. Entonces Pasternak pudo conseguir que ahí también la tomaran a Marina Estesbatella. Sin embargo, ahí no le dan trabajo. Andaba con su hijo menor de 14 años. Ella dice que hasta ahí nomás llega y se suicida. Ya tenía ideación suicida porque andaba buscando un gancho, no una habitación con un gancho y ya se suicida. A lo que yo voy es que o te adaptas al sistema que está acá, ¿no? Y aguantas o resistes o te callas o ¿qué haces? Ese es el tema. ¿Qué haces? Y tenemos entonces, los mismos críticos tuvieron distintos recorridos. Esos son distintos recorridos. Eh, Sin embargo, toda esta obra del formalismo ruso, a través de Todorov, también de otro ruso que se mueve, y distintas escuelas, ha sido eh, rescatado, ¿no? De alguna manera han rescatado este formalismo ruso. Bien, yo creo que hay algo súper cuático y también que pasa con los totalitarismos y también con los procesos revolucionarios. Le tienen miedo a las vanguardias. Las vanguardias, de hecho yo tengo amigos que hablan de vanguardia y quizás por los procesos individualistas, por la libertad a cualquier costo, pero la vanguardia es totalmente disruptiva también porque es muy creativa, entonces pasa de todo. En este caso, el futurismo sí tuvo una vertiente, o es la vanguardia más fascista, ¿no? Sí tuvo una vertiente bastante relacionada con el fascismo. Entonces, las vanguardias también suelen de repente arrasar con todo, generar procesos creativos, entre comillas, pero también con un fuerte subjetivismo, con un personalismo, y eso mismo va luchando, ¿no? Contra el zar, que en un momento también fue el padrecito, ¿no? O sea, recuerdan, ¿no? En Venezuela un poeta me decía que Chávez era su padre. Y uno pensaba así, ¿no? Como, y claro, Caradima también fue un padrecito, pues. Y aquí tenemos al zar como también construido como un padrecito. Y el fenómeno de la revolución genera también esa manera de ver la sociedad como una familia, ¿no? Como que esto de alguna forma nos está llevando adelante, pero necesito ese referente como paternalista. Entonces, es como un paternalismo que lucha contra un individuo, ¿no? Que al final quiere ser libre y que se va, según ello, a desbordar ese proceso revolucionario, porque no está dentro de un programa, dentro de una cancha. Es el gran problema pues, de los intelectuales y del arte. Hasta dónde llega o cómo se es parte de un proceso revolucionario y porque aquí
intelectuales, pintores, bueno, Velikovsky también era pintor, todos se metieron, la mayoría, en un proceso revolucionario. Aquí no hubo un intelectual o muchos artistas que se quedaran fuera y hicieran como un contra. Acá tenemos un proceso revolucionario y artístico que va actuando en conjunto. Entonces, al poder generar eso, también es interesante. Por eso la Revolución Rusa va a marcar también cuál es el rol de los intelectuales, ¿no? ¿Qué hacen los poetas, ¿no?, frente a esta situación, ¿no? Entonces, ese es el gran tema. Ya. Para bajarlo, tenemos a Mayakovsky, que ustedes lo deben haber escuchado, y que obviamente es el poeta de la Revolución, ¿no? Tenía el futurismo, ¿no? Había sido muy influenciado por el futurismo de Marinetti, con este despertar de la máquina, los descubrimientos, la ciencia, ¿no? Y ustedes ya saben más o menos eso. Sin embargo, en Rusia no está la tecnología muy desarrollada, y sin embargo igual se toman se toma más el dinamismo también, ¿no? El ritmo también. Y recuerden que siempre todo, esa es una cuestión clásica y medieval, ¿no? Que la poesía está muy unida a la música, muy unida al ritmo, ¿no? A lo fónico, ¿no? Porque el origen es del habla, ¿no? Entonces, siempre está unido, ¿no? Y las vanguardias de alguna manera también van a entrar en jaque con eso, ¿no? ¿Cómo? Porque en el fondo Mayakovsky, ¿qué es lo que va a hacer también? Quiere generar algo nuevo, ¿no? Es el sino de las vanguardias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Contrasintáctico, contrarrítmico. Pero los rusos generan la música que se va de todo lo tradicional. Los rusos hacen con la música lo que ellos quieren. Y entonces ahí también son vanguardia. Mayakovsky va viendo eso, no solamente la literatura, digamos, la música rusa que nosotros escuchamos tradicionalmente. Ellos generan todo lo que se puede hacer, entonces Mayakovsky lo que agarra eso es prácticamente una contramúsica, o como nosotros la entendemos, contrasintáctico, arrítmico, ¿no? Y empieza a quebrar, y eso también se ve incluso en la poesía pura de la estetatella. Por ejemplo, cómo usa los guiones. Ustedes ahí lo van a ver, que yo les voy a mandar cuestiones de guiones, cómo usa los guiones, que son en función explicativa, prácticamente llena el poema de guiones, ¿no? Y sin embargo está diciendo algo súper de repente dulce, amoroso, pero por otro lado también lo subvierte, ¿no? Hace como un poema del contraamor. Ya recuerden, los mejores poemas de amor o son bien hechos de amor o son realmente de estar en contra del amor. Y ahí está lo de Juan Inés de la Cruz, ¿no? Y toda la construcción que habla de un amor tan tradicional, ¿no? Que al final se ha vuelto en contra de uno. Entonces, eso es lo que de alguna manera es interesante en los rusos, porque tienen una tradición tan fuerte, pero por otro lado tienen una capacidad inventiva que nadie los para, ¿no? Nadie los para. Y ya están ahí. Y además son teóricamente fuertes. Entonces, eso es lo que por lo menos a mí me gusta. Eh, entonces se dice que están dentro de las vanguardias, ¿no? La relación con las vanguardias es súper fuerte. Eh, el pueblo tiene en mente esa poesía tradicional, pero el poeta quiere hacer algo nuevo con eso que ya tiene viejo, ¿no? Entonces genera su impronta. Por eso que le gusta, o sea, les conviene que Rusia también se abra a otras visiones, ¿no? Sabían perfectamente de los franceses, etcétera, ¿no? Y ellos viajan también. Ellos viajan, incluso los mismos zares se presentan dentro de Europa, pero a veces hasta de incógnito. Pero ellos, de alguna manera, están buscando también eso. Y, y obviamente los otros siempre han sido bastante invasivos. Eh, los tipos van a señalar que la poesía no habla, ¿me entienden? Y eso es súper bueno porque igual todo el mundo cree que es así, no, hace, dice. O sea, es un discurso, es un texto, está hecho de palabras,
pero la palabra ya no es la casa del ser, ¿no? También es contra heideggeriano de lo que nosotros vimos, contra Heidegger. Están digamos, de alguna manera tratando de sacar el esencialismo de la poesía, ¿no? Lo esencial, lo fundamental, no está puesto así, no está puesto ahí, está puesto en el discurso. Cuando yo pongo todo en un discurso, esa es teoría crítica. Porque, porque de alguna manera estoy generando la reflexión sobre este texto, ¿no? Y entonces ponen todo ahí, todo en esta situación, en este mecanismo, en este artificio. Bien. Claro, cuando yo tengo un proceso revolucionario necesito una literatura utilitaria, necesito una literatura pedagógica y una literatura didáctica, ¿no? Necesito lo que hicieron los franceses, ¿no? Con el Cándido y todo lo que vimos. Necesito algo que me promueva lo que yo estoy sustentando políticamente. Pero ¿qué pasa cuando el artista dice que lo que está haciendo es desinteresado, que no es utilitario, ¿no? Y que de alguna manera no pretende moralizar? Y por eso que Nietzsche también le molesta tanto a todos, porque él señala que estamos en un campo extramoral, ¿no? Que aquí, que el arte y la literatura, y estos también lo señalan, no tienen nada que ver con la moralidad. Los rusos no querían moralizar a nadie, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Dijeron, yo no quiero enseñar nada, no quiero ser pedagógico, ¿no? Y si yo entonces no tengo ese objetivo, sino que lo que tengo es generar un efecto estético, y eso no quiere decir que no esté ahí mi biografía, lo social, lo político, y no se le puede decir a estos tipos que estaban en un escritorio. Es más fácil criticar a otro, pero estos tipos pelearon con los bolcheviques, eh, fueron escarcelados en ciertas situaciones cuando se cerraba Rusia. O sea, pasaron por todo, fueron parte de los ejércitos. Y sin embargo, lo que produjeron también choca con los procesos políticos, pero también queda. Eso es lo loco. No solamente son anulados en parte, sino que también va quedando y va sedimentando el camino para que nosotros de alguna manera reconozcamos que los rusos lo hayan hecho todo. No, que más tarde o más temprano el occidente tuvo que reconocer que no era francés esto, que esto no era español, que no era americano, que aquí había algo nuevo, distinto, y que ya había en el 1920, ya había sido hecho. Porque uno se puede preguntar, ¿por qué no salieron los primeros teóricos literarios de Alemania o de Francia? ¿No? Francia después tiene un esplendor más que nada en el 60, ¿no? Y siempre la Alemania va a estar con el tema de la filosofía, y una filosofía bastante esencialista, como hemos visto también, ¿no? Pero con distintos derroteros. Pero al final, ¿por qué no salen de ahí los teóricos literarios? Y salen de Rusia, ¿no? ¿Y por qué es lo mismo que por qué en Rusia se hace la revolución y no como creía Marx en Inglaterra, ¿no? Slobodsky entra, igual que lo que hace Pablo Freire, a un proceso de alfabetización de los rusos. Entra rápidamente también, no a una cosa como por ahí arriba, ¿no? Se enfrenta, ¿no?, a un campesinado fuerte y que necesitaba ese proceso de alfabetización. Entonces, en el fondo también está ese tema. Eh, bien. Lo Yo creo que acá hay una crítica también al tema de si sabían o no sabían, ¿no? Si Lenin y todo esto sabían o no. Muchos teóricos dicen que sí sabían porque los tipos incluso habían escrito sobre la literatura y eran hiperletrados prácticamente, ¿no? Y, y después, bueno, lo va a señalar, lo van a señalar otros teóricos hablando de algo que yo siempre les he dicho, pero yo creo que esto no tiene que ver con solamente en este periodo, sino que toda la literatura es un sistema de control, ¿no? Y,
es una estructura de control, porque las sociedades mismas son, digamos, sistemas de control. No podría ser de otra manera, ¿no? Aunque es un campo de libertad, libertad de la libertad, eh, la política sabe que la cultura es este sistema de control, ¿no? Y por eso también eh, tiene que de alguna manera eh, ver cómo va a llegar a las multitudes, ¿no? Cómo las creaciones individuales van a llegar a esa multitud. Eso nosotros lo vimos, ¿no? Desde la revuelta también se vio más presente o se vio en las calles, algo público, ¿no? Uno puede ir leyendo lo que está pasando incluso en Chile, en otras partes. Eh, Bien, yo creo que en el fondo esto no se cayó completamente, ha sido recuperado en los últimos años por las traducciones y todo, y, y que de alguna manera este proceso de individualización o subjetividad, esta crítica inmanente, al final, si bien fue acallada, logró igual imponerse porque de alguna manera tenía que sustentar los verdaderos estudios literarios, porque nosotros en realidad no fuimos creados en eso, nosotros pasamos de Heidegger prácticamente un estructuralismo y a un trabajo con el lenguaje o con la lingüística, ¿no? Pero nos saltamos estos oski, o sea, todo Slobodsky, todo Mussorgsky, o sea, Mukarovsky, toda la construcción del formalismo ruso. ¿No? Y esa construcción yo creo que es la gran apuesta a poder recuperarla y ocuparla en los análisis que uno hace, no solamente textual, sino que también de la realidad, ¿no? También uno lo puede ver, o sea, bueno, a todo esto es transversal. Los tipos hicieron un sistema, de alguna manera, de análisis crítico estético, porque lo tiraron al cine, lo tiraron a la música, o sea, piensen que están los grandes vanguardistas como Eisenstein, el acorazado Potenkin, o sea, todo el sistema de montaje, todo el sistema de montaje está ahí, ¿me entienden? Está el constructivismo, entonces, el diseño, los rusos hicieron los diseños de las sillas, estuve revisando la moda, el textil, todo eso, ¿no? Toda esa inventiva es transversal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Impactan en el juicio estético. Generan las teorías para poder impactar en el juicio estético. Por eso después es más fácil, después a los 60 vamos a ver comprender a los franceses y todo. Y pareciera que a todo el mundo como que le importaba olvidar o eliminar esto, porque también hay situaciones políticas y todo, sociales, sociológicas también, que están ahí. Así que recuperar cada uno, leerlos y todo, nos puede llevar también nos puede ayudar a ver qué es lo que está pasando ahora, no solamente con la poesía, sino que también con la música, el cine, etc. Es un aparataje para poder usar, o sea, para poder usarlo para nuestro juicio estético. Ese es el tema. Yo no quiero que sea solamente esto lo único, porque no se puede. Pero ¿por qué no me lo... No, no, sí, ¿por qué cómo se llama? No lo muestran, no lo ponen sobre la mesa. El Gabriel con su reunión a las 8. Ya, pero di algo, aparece, antes de irte. Ahí está el Gabriel. No sé si va a aparecer o se fue. Parece que ya se fue. ¿Se Sí, fue? ya se fue. Sí. Lo perdimos. Ya, lo perdimos, lo pedimos a Gabriel. Ya, ahí, general. Igual, de todas maneras, quedan todas las lecturas de la Estebatella, el Pushkin, porque lo dejamos un poco de lado, pero principalmente a Mayakovsky, y hay un montón de poetas, hay muchos que yo no conozco, algunos los revisé ahora, pero ¿por qué? Porque recién están saliendo a los 20, 30 años las antologías grandes, eh, el ruso es muy difícil, hay muy pocos buenos traductores, se tradujo mucho, pero mal.
Entonces se deslavó, claro, porque se enfrentaban a estas cosas de los guiones, se enfrentaban a lo contrasintáctico y todo eso, entonces era mucho más difícil el a lo ruso y aparte de lidiar con las vanguardias que están ahí influyendo, entonces no se podía. Por eso la mayoría de los traductores traducen a cuatro manos, con un poeta al lado, en donde puedan generar con dos lenguas, ¿no? Y además con una lengua poética, alguien que realmente, porque los traductores que no tengan ese lenguaje poético, obviamente la traducción no va a salir bien, y nunca es una cosa muy, digamos, al pie de la letra, sino que en el fondo es una aproximación. Lo que pasa es que, ¿quién hace las mejores de las aproximaciones? Ese es el tema. Y generalmente se hace a cuatro manos y no con dos nomás, no da porque se necesita lo poético. Entonces ahí es lo interesante generar, ir viendo esas traducciones. Varios españoles, varios mexicanos, varias tesis, una tesis doctoral que acabo de revisar, como 600 páginas de la Complutense. Creo que los españoles han hecho un buen trabajo para poder sacar al formalismo ruso adelante también, eso me di cuenta, los mexicanos. Algo hay ahí, algo hay ahí, porque a nosotros nos llegó mucho español y mucho francés, ¿no? El estructuralismo y toda esta cosa del estilismo, de lo estilístico, qué sé yo. Pero no tanto lo otro. Y sin embargo son ellos los que van buscando también otra salida en este formalismo, cambiarle un poco la cara o relativizar un poco ese conocimiento y decir, bueno, ya, a ver qué pasó con ellos, cuál es su aporte, etcétera. ¿Sabes qué, Karina? Yo te escuchaba y hay varias cosas acá que me parecen conocidas, así que yo no sé si será porque tenemos unos años de diferencia, pero varias cosas de estas las habló Nordenfeld en teoría literaria, y de hecho hasta como su seudónimo me da la impresión de que tiene que ver un poco con este camino y estas cosas que fue encontrando. No me acuerdo por los años, sinceramente, si fue en teoría literaria o en una literatura comparada que él hizo, pero como que por allá estoy hablando en el año 98 por ahí, 97. Ah, eh, pero pasó el arte como artificio, literatura y sí. claro, Ah, no. sí, la literatura, la literaturidad o literaturicidad, y hablaba de varios traductores, y esto, habían varias cosas que él pasó. Lo que sí, a nivel, dijéramos, de teoría, de estructura, leer directamente traducido sí que no había. ¿Ya? Leer autores así Ah, como ahora a lo mejor uno puede buscar y puede encontrar alguna versión, claro, se dijéramos, podía hacer el análisis, claro, se podía claro, hacer pero a el nivel de análisis sí me acuerdo yo, a ver, me sonaba mucho, de hecho nos reíamos mucho porque los nombres eran bien complicados y él como tampoco era muy generoso de escribir en la pizarra los nombres ni nada de esto, era como que de oídas y después cuando empezamos a análisis. investigar biblioteca veíamos nuestros apuntes y era una cuestión que nos matábamos la risa como habíamos tomado apuntes de los apellidos de estos señores que eran muy complicados. Y claro, eran otros tiempos, previo al internet. Qué buena, porque, por ejemplo, lo que pasó también con Rama, pasó eso, po, que llegó como 10, 15 años después de otras universidades, pero también entró por Nordenfrío u otros, pero en posgrado. O sea, entraron en el posgrado, pero no en el pregrado. Entonces, a lo mejor ahí, al finales de los 90 yo no agarré eso, porque estuve hasta el 97, y a lo mejor tú agarraste esos nombres, claro, pero sin traducción y sin Claro, de análisis, porque obvio, no llenaban de análisis, digamos, con los franceses y estos análisis estructuralistas, porque hubiera sido bueno poder generar esa aplicación del arte como artificio y usarlo ahí, o a Mukarovsky con la estética del fragmento, o las series, porque las series son entretenidas. Entonces, así como así, claro, puede que le haya tocado la mala suerte de que no hayan habido traducciones de los textos, que lo más seguro porque no son hace 20, 30 años, ¿no? Ya, ¿qué más? Lalo, ¿algo? ¿Tú estuviste escuchando al Sergio Pitol? Pitol, ¿no? Sí, 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 lo estuve escuchando, son como 4 horas. Te- Llegué a las 3, a las 2 horas, casi 3 horas.
Ya, ¿y qué tal? Yo no lo Les- escuché en eso, yo lo escuché la otra vez que preparé una clase, pero no en rusa, no en literatura rusa. sí, súper interesante porque, bueno, él planteó que, no, los que estuvieran pensando que era una clase de literatura se iban a desilusionar. Y en el fondo empieza a conversar sobre cómo él veía a los escritores rusos, cómo vivían. La mayoría vivían bien en el sentido económico, salvo Chekhov, creo que era uno de los que eran pobres, digamos. Pero a mí lo que más me llamó la atención, ¿cómo? Los del siglo XIX, Claro, claro, porque lo que es Marina Estedbatella, la misma Ana, esas son, mueren pobres, po, claro. y Bueno, viven casi todos pobres, murieron o enfermos, o pobres, o abandonados, y fue también una de las cosas que hizo referencia. como que lo perdieron todo, o nacieron en Claro, cuna de oro y después entran como en una deriva. esa, Mm. claro, claro. De hecho, hay uno que no me puedo acordar, estaba tratando de acordarme el nombre, que vendió a su esclavo. Bueno, hay elementos que cuentan que me parece que son interesantes. Uno, por ejemplo, el tema de la esclavitud en Rusia, a diferencia de otras culturas, no era de esclavizar a los países invadidos, digamos, sino que, sino que a los propios rusos, digamos. A ellos mismos. Claro, Claro, tú esclavizabas ahí a tu primo. eso claro, eso por un lado. Lo otro es que ahí, como no entró el cristianismo occidental, tienen otra lógica religiosa, y es un pueblo que cultivaba mucho, por decirlo de alguna manera, la religiosidad popular, lo pagano, por así decirlo, según lo que planteaba este escritor mexicano. Y lo otro era que al no ser invadido por los romanos, bueno, no llega el cristianismo, ellos tienen un cristianismo que tiene que ver con lo ortodoxo, ¿no? Claro, más Que no me sincretismo. acuerdo, claro. Y lo otro es que, por tanto, generan una especie de nacionalismo, eh, Mm. y Nacionalismo popular. eran muy nacionalismo popular, y eran muy admiradores de sus escritores. Hay un escritor que está sacando con súper problemas de retención de nombre, eh, que incluso tenía una enfermedad y él se iba así literalmente meando, y recogían su meado en tiesto, y eso era casi un líquido sagrado. ¿Y por qué lo menciono? Porque yo creo que justamente cuando tú nombras el tema de la revolución, creo que se revolucionan muchas cosas a Mm. partir de la revolución, y que yo creo que uno de los fracasos de estos episodios revolucionarios es cuando tú termináis tratando de controlar todo. O sea, Todo. la idea del control, y dejáis de lado lo que yo me atrevo a decir muy patudamente, lo poético, por decirlo de alguna manera, Mm. que es como la necesidad permanente de estar en sintonía con las cosas que están pasando más allá de lo planificado. Recuerdo haber escuchado hace poco tiempo atrás, justo cuando estábamos en este curso, a Ernesto Sábato hablando de la Mm. necesidad de- o sea, sí, yo me considero un tipo revolucionario en el sentido de mis ideas y todo eso, pero no puedo querer ser irrefutable en función de las ideas, porque mato mi propia revolución, me transformo en lo más conservador del mundo. Sí, Pero sí. a mí me entusiasmó mucho no me había dedicado tanto a escuchar sobre la literatura rusa, y cada vez saco más cosas, digamos. Les voy Y a bueno, mandar siempre eso en nombro a el Chekhov. medio. Les voy a mandar eso en el medio, que es la teoría, que es el arte como artificio, literatura y cine, la estética del fragmento. ¿Por qué? Porque son a veces 3, 4 hojitas, o 10, qué sé yo. Pero eso los análisis se lo pueden saltar un poco, pero el sentido, ¿no? El concepto me ayuda mucho a establecer, a responder esa pregunta de cómo yo hago el análisis o cómo yo elaboro un juicio estético, que eso es súper importante para uno porque no, no tiene que estar en los especialistas, sino que tiene que, ojalá, ser, como transversalizar las cosas, ¿no? Entonces, esos conceptos son importantes porque solamente pueden ser producidos acá porque tú tienes una gran producción para atrás, ¿no? Porque estás produciendo en la revolución y porque después de la revolución también sigue un proceso
de producción. Entonces, eso es lo interesante. ¿Por qué eso se genera ahí? Y la diferencia que se hace con los círculos de Praga, con los círculos lingüistas, en relación a la teoría literaria, y pueden establecer la primera teoría literaria crítica. Entonces, porque podría haber pasado que hubiera quedado subsumida la teoría literaria crítica en la teoría lingüística, que era lo que de alguna manera pasó con los franceses. Sin embargo, ellos logran salvar estos 4 o 5 teóricos, que hay muchos alrededor, también mujeres, también porque estuve revisando, no es solamente hombres, y voy a buscar esos textos que son claves, que son unas cuantas hojitas que puedan ustedes leyendo, o sea, leerlo, porque también están hace poco traducidos, 20 o 30 años, no podíamos tampoco nosotros haber tenido acceso porque justamente no estaba todo ese proceso de producción de traducción. Lamentablemente yo creo que debieron haber sido traducidos ellos antes que los franceses y todo, pero no se pudo. Ya, pues, ¿y Luciana, algo? Ya para ir terminando. Hola, muy buenas noches. Yo no sé mucho de historia literaria, pero me alegra estar en el grupo porque estoy aprendiendo un montón y he anotado todo lo que pude para ir leyendo y buscándolo. Y no tengo todavía muy en claro si el nombre que dictaste del poeta entraba dentro del formalismo o pertenecía ya a otra a otra, El de, Maya, a otra época, ¿no? el de Mayakovsky. Ajá. Sí, Eso te quiero preguntar. sí, lo que pasa es que el formalismo ruso como que se concentra más en los teóricos de la teoría crítica, ¿no? En lo que hablamos, por ejemplo, ahí lo voy a anotar, que son, a ver, son unos 3 o 4, que voy a mandarlas esos textos. Entonces, cuando ya, por ejemplo, me refiero a Mayakovsky, ya es más que nada, no lo puedo decir que es formalismo ruso. Lo puedo señalar como un poeta de vanguardia, ¿no? Un poeta que está tomando las vanguardias porque en el fondo ya no es el teórico crítico literario, sino que ya es el poeta de la revolución. Mayakovsky es el poeta como reconocido ya por la revolución. Y ahí tenemos otras cosas, porque ahí, por ejemplo, si uno se da cuenta, se va dando cuenta, está delimitado el teórico literario del poeta, pero sin embargo coexisten, porque el Slobodski es músico también. Entonces, y otros se dedican al cine. Entonces, hacen más de una cosa. Y más de uno es poeta, pero también es teórico literario. Sin embargo, Mayakovsky también es ensayista, también tiene teoría, pero fue reconocido porque en el fondo él lo hace todo para poder salvar lo que él de alguna manera quería, que es la revolución. Y tiene siempre el grave problema de cómo voy a hacer este texto para que no caiga para que no genere ese problema de lo literal, ¿no? Entonces, tú ves sus textos y vas viendo la tensión, cómo él va luchando, ¿no? Contra eso, ¿no? Sin embargo, dicen que, claro, por el desamor, por quedar abandonado, aislado, porque pasa por muchos periodos, ¿no? Él fue muy famoso, tú tienes que entender que, por ejemplo, hay poetas que llenaban estadios. Entonces ustedes pueden ir viendo los videos como para entender ese tiempo. Eh, entonces no se le considera a él como tan parte de esa teoría, sino que más que nada como parte ya de la poesía, la poética. Okay. Y digamos que se le llama formalismo a esta teoría crítica literaria porque tuvo una estructura más específica para poder, no sé, hacer el juicio estético, algo así. Claro, o sea, primero porque es la primera teoría crítica literaria. O sea, es lo primero que se señala. Nosotros vimos todo para atrás y nunca se habla, o sea, sabemos que esta teoría crítica literaria está desperdigada hacia atrás, hacia hasta cuando uno vio los griegos. Empieza con la poética de Aristóteles, yo te voy a ir mandando ahí las clases.
¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que esta teoría crítica literaria ya estaba ya desperdigada atrás, pero no se conocía como una teoría crítica literaria hasta ahora, hasta los rusos. ¿Y por qué? Porque el trabajo está en la forma, en relación con el contenido, en relación con el mensaje, entre comillas, pero principalmente en la forma. Y eso de alguna forma me hace distanciarme y generar la literatura y ver también todo el arte como que está basado o que necesita de la composición. Y eso yo creo que lo aprendieron de los músicos también, porque los músicos están jugando a cómo romper las formas musicales. Ahí uno entiende, por ejemplo, entiende el constructivismo ruso. Ustedes pueden ver la arquitectura y también pueden ver el arte, pueden ver la música, ¿no? Y se van a dar cuenta que ¿por qué ellos generan la primera teoría crítica, que debería haber nacido en Francia o en la Alemania, lo que yo decía, ¿no? Sin embargo, yo creo que porque están transversalizando todas las artes y faltaba prácticamente esta parte, ¿no? Entonces de alguna forma es loco porque casi todas las disciplinas nuestras tienen unos 100 años. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Es la modernidad. La psicología tiene 100, 120 años. La sociología 100 años. Pero no es que la psicología no había antes. Había, pero no hay disciplina, no hay construcción, no hay metodología, objetivo y toda esa cuestión que nos meten en la cabeza. Entonces, hay, pero no hay disciplina, ¿no? No hay teoría sobre esa disciplina. Entonces, desde el psicoanálisis en adelante, obviamente hay psicología, pero el psicoanálisis viene a final del 19. Todas las disciplinas que nosotros vamos a estudiar a la universidad o afuera, lo que sea, tienen 100 años. Vienen de atrás. El teatro, el tema de la pintura, se entraba a una escuela, se iba con un profesor, ¿no? Y lo mismo pasó en los estados, entre comillas, nacionales, ¿no? Como generan las escuelas de bellas artes, etcétera, ¿no? Pero esta es la primera vez, y es loco porque no está relacionado con las universidades. Esta es la primera teoría crítica literaria y los tipos no están relacionados con las universidades. Están relacionados con los círculos poéticos, el opojas, con las sociedades de estudio de la lengua poética. Son sociedades civiles. Entonces, y eso nosotros como que no lo hemos recepcionado, entre muchas otras cosas que no hemos recepcionado. Entonces, voy a mandar los textos teóricos para que lo vamos complementando, y obviamente hay que complementar también con la poesía de Marina Estet-Batella, ¿no? Porque a veces uno o dos poemas te dan el gesto. Ya, y lo otro, yo generalmente mando la grabación también por si acaso ustedes pueden ver ciertos temas y también los apuntes. Muchas veces estoy escaneando los apuntes y ahí uno puede de repente señalar, porque ahí en el fondo también tengo que mandarte todas las clases para atrás y son como 16 clases, 15, 16 clases. Entonces es como ir escuchando una tras una, porque así todo nos faltó Dante, nos faltó Víctor Hugo, que quiero hacer como una monografía de eso nomás. Una serie de Netflix. Y nos faltó Pushkin, claro, y nos faltó Pushkin. No es que no lo hayamos visto nada, pero profundizar. Y así todo. Cuesta mucho profundizarlo en una hora de tanto. ¿Cuántas temporadas me he perdido? 15 más o menos. Estamos en la segunda temporada ahora. 15, 16, claro, 15, 16. Pero lo interesante es que siempre vamos a ir tirando cabo y que todo está grabado o con apuntes. Entonces, de a poco hay que ir, pues no tampoco colapsar tanto. ¿Ya? Así que partiste con la primera teoría crítica, así que eso es lo importante. Y después hay que ir echándolo la relación para atrás. Ok, Cari, gracias. Ya me queda más claro. Ya, pues, listo. Entonces seguimos la próxima clase, que no sé lo que toca. Ustedes por ahí tienen el programa, tengo que mandarlo también. ¿Tienen o no el programa? El Javier tenía el programa, el Lalo tenía Javier, el que todo ordenado, él tenía todo programa. con Javier, fecha, está en la carta GAN, creo que hizo. ya voy a mandar de nuevo el programa a verlo yo también.
Ya, pues un besito, que estén bien, que les vaya Estén bien. Chao, Chao. chao. Cuídense, gusto. chao, gracias. Chao, chao, que estén bien. Ay, qué bueno. Oye, y bueno, vamos a tener que ir llenando, ¿ya? Tiene que ser con poco tiempo, po. O sea, con de a poco. Ya, Cari, listo. Voy a ir viendo lo que me mandes y también como he anotado muchas cosas, también supongo que googleándolas voy a encontrar por ahí algunas. Sí, ahora ya hay harto. Ahora hay harto. Antes en un momento no había. Así que te voy a mandar también lo que yo tengo, pues lo que revisé también para la clase y todo. Y te voy a ir mandando, puede ser, no sé si puedes ver, por ejemplo, o escuchar, porque es una hora nomás, de clase en clase, pues. Si te mando Sí, una así, una cada semana y así no te vas, digamos, no vas colapsando tampoco. ¿Ya? ya, está bien, listo. Ya, Ya, yo termino esto y me meto también a chequear lo del pago que me puse a dormir en la tarde y ya no lo hice. ya, pues. Pero ya lo, Ahí me dices, pero estamos en contacto. sí, Ya, pues. sí, Cari, gracias. Ya, Chao. que estés bien, chao. Creo que no puedo salir. Chuta. A ver, y si finalizo yo, qué lata. Ah, Ah, ya, ahí sí.